Yo nunca fui un hombre de placeres grotescos. Mi vida se había reducido a impartir clases, tomar café con doña Florinda, y soportar las travesuras de esos muchachos en la vecindad. Sin embargo, aquella noche de lluvia cambiaría todo para siempre. Y no para bien. Aún puedo escuchar el chapoteo del agua sucia bajo mis zapatos cuando el auto se detuvo junto a mí. La ventanilla se bajó lentamente y un hombre de rostro alargado, pálido como un cadáver, me sonrió mostrando unos dientes anormalmente afilados. Profesor Girafales. Tenemos una invitación para usted. Susurró con una voz húmeda, como si hablara desde el fondo de un pozo. No recuerdo aceptar, ni siquiera caminar hacia el interior del vehículo, pero sí recuerdo la sensación de frío que me atravesó al sentarme en el asiento trasero. El olor era insoportable. Una mezcla de hierro oxidado, carne podrida y especias dulces que no encajaban con aquel hedor nauseabundo. El viaje duró quizá media hora. Afuera, la tormenta golpeaba los vidrios, y adentro, una música de tambor sordo marcaba un ritmo lento. Hipnótico. Cuando el coche se detuvo, me encontré frente a una antigua hacienda, sus paredes cubiertas de moho y su puerta principal abierta, como una boca invitando a entrar. Adentro, la penumbra reinaba. Apenas unas velas dejaban ver a un grupo de personas encapuchadas, todas con túnicas rojas manchadas de algo que no tardé en identificar. Sangre. El aire estaba espeso, pesado, y cada respiración era como tragar un coágulo invisible. Me hicieron pasar a una sala donde una mesa larga, cubierta por un mantel ennegrecido por el tiempo, sostenía fuentes y platos. Y sobre ellos, carne. Trozos grandes, humeantes, con un aroma tan intenso que me hizo salivar sin entender por qué. Al principio pensé que se trataba de carne animal. Hasta que vi una mano. Una mano humana, con las uñas pintadas de un rojo descascarado, apoyada sobre un plato como si fuera un manjar exquisito. El hueso sobresalía por la muñeca, y un líquido oscuro se escurría hasta empapar el mantel. Retrocedí, pero dos figuras encapuchadas me sujetaron por los hombros con una fuerza inhumana. Es un honor. Dijo uno. Hoy probará la carne prohibida. Me sentaron a la fuerza. Frente a mí, una anciana sin capucha, con los ojos completamente negros, cortaba pedazos de un torso humano con un cuchillo de carnicero. La carne estaba todavía caliente, y un chorro de sangre espesa manchó su delantal. Me sonrió con una ternura perversa, y con un gesto lento, dejó caer el pedazo en mi plato. Intenté negarme, pero una cuchara de madera impregnada en aquella carne fue empujada contra mis labios. El sabor. Dios mío, el sabor. No era repulsivo, sino todo lo contrario. Dulce, salado, con una textura tan suave que se deshacía en mi boca. Sentí una calidez extraña, como si cada fibra de mi cuerpo despertara de un letargo. En ese instante, algo en mí se quebró. Entre la penumbra y el tambor, comenzaron cánticos guturales. Vi como uno de ellos arrastraba a un hombre atado, aún vivo, hasta el centro de la mesa. Su piel estaba cubierta de cortes, y sus gritos eran apagados por un trapo en la boca. Lo colocaron sobre la mesa como si fuera un cerdo para asar. El cuchillo bajó. El sonido del acero desgarrando carne y tendones resonó en toda la sala, mezclado con el chillido ahogado del hombre. La sangre chorreó por los bordes, goteando sobre el suelo en charcos rojos que el olor volvía casi dulces. No sé por qué no me levanté. No sé por qué no corrí. Algo me mantenía allí, observando cada corte, cada chorreo de sangre, cada trozo arrancado. La anciana me ofreció otro bocado. Y lo acepté. Sentí placer. Un placer culpable, asqueroso. Pero placer al fin. Cuando el festín terminó, el líder, un hombre enorme, de mandíbula cuadrada y ojos vidriosos, se me acercó y me susurró. Ya es parte de nosotros. Y no volverá a su vida anterior. Esa noche no regresé a la vecindad. Esa noche, por primera vez, dormí con el estómago lleno. Y con las manos manchadas de sangre que no intenté limpiar. No sé cuántos días pasaron desde aquella primera noche. En la hacienda, el tiempo no se mide en horas ni en días, sino en festines. Entre un banquete y otro, me mantenían en una habitación oscura con paredes de piedra húmeda, sin ventanas y con una puerta que chirriaba cada vez que la abrían para traerme comida. Y por comida me refiero a restos humanos envueltos en hojas secas, todavía tibios. Al principio intenté vomitar.
El sabor a hierro me revolvía el estómago, pero el hambre. Oh, el hambre. Una vez que la probabas, ninguna otra carne podía llenarte. El arroz, el pan, las verduras. Todo sabía a cartón. En cambio, un simple trozo de muslo humano podía hacer que mi corazón latiera con fuerza y mis sentidos se agudizaran. Una noche, me despertaron. Dos encapuchados me tomaron de los brazos y me llevaron por un pasillo largo y mal iluminado, hasta un cuarto en el que olía a humedad y sangre fresca. Allí, el líder de la secta me esperaba con una sonrisa que dejaba ver unos dientes afilados como cuchillas. Hoy, profesor. No comerá solamente. Hoy, cazará. En el centro de la sala, un joven estaba amarrado de pies y manos, suspendido boca abajo. Su piel pálida brillaba bajo la luz de una sola lámpara. Su respiración era rápida, entrecortada por el miedo. El líder me entregó un cuchillo enorme, con el filo manchado y el mango cubierto de grasa seca. Abra la carne. Me ordenó. Sienta la vida escapar. Temblaba. No era el temblor del miedo. Era ansiedad, un deseo que me quemaba la garganta. Me acerqué, y el chico comenzó a gritar y a retorcerse. Su voz se quebró en un chillido agudo cuando el primer corte abrió su piel desde el abdomen hasta el esternón. La sangre brotó en un chorro caliente, empapando mi delantal y salpicando mi rostro. El olor me golpeó con fuerza. No era repulsivo. Era magnético. Metí las manos dentro de la herida abierta, sintiendo el calor húmedo y la textura resbaladiza de sus órganos. El chico se agitaba cada vez menos, hasta que sus movimientos fueron espasmos suaves. Luego nada. Con un movimiento torpe, extraje un pedazo de carne y lo llevé a mi boca. La grasa se derretía en mi lengua. El sabor era dulce y profundo, como un vino añejo que se filtra en cada rincón de tu paladar. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Entendí que ya no podía volver atrás. Las semanas siguientes fueron una constante prueba. Aprendí a despellejar, a desmembrar, a conservar la carne para que no se echara a perder. Me enseñaron qué partes eran más tiernas, cuáles se reservaban para el líder, y cuáles se destinaban a los festines colectivos. En cada ceremonia, la música de tambor me hipnotizaba. Mis manos ya no temblaban. Ahora cortaban con precisión, con placer, con un orgullo silencioso. Y entonces llegó el día en que me hicieron probar algo nuevo. Un hombre fue traído vivo, pero esta vez no lo mataron antes de servirlo. Lo amarraron a la mesa y le cortaron la pierna mientras aún gritaba y se convulsionaba. La carne se sirvió de inmediato, con la sangre aún fluyendo. El sabor de un cuerpo que aún lucha por seguir vivo. Es indescriptible. Me sentí eufórico, como si cada fibra de mi ser se encendiera. Empecé a soñar con ello. Caminaba por pasillos imaginarios, con gente de la vecindad amarrada, esperando su turno para ser preparada. Doña Florinda, Kiko, el chavo. Incluso el señor Barriga. En mis sueños, yo era el anfitrión, el maestro del festín, y todos ellos eran mi banquete. Y lo peor es que al despertar, la idea ya no me parecía un horror. Me parecía inevitable. No sé en qué momento el líder decidió que estaba listo para salir. La hacienda es tu hogar, pero la carne fresca no siempre llega por sí sola. Me dijo, mientras afilaba un cuchillo cuyo filo brillaba como un diente recién lavado. Hoy cazarás por tu cuenta. Y traerás tu ofrenda. Me entregaron un maletín de cuero. Adentro, un cuchillo grande, una soga, cinta adhesiva y un trapo empapado en un líquido fuerte, que reconocí como cloroformo. Me dieron instrucciones claras. Nadie debe verte, nadie debe oírte. Y lo que traigas, debe seguir respirando. Esa noche, caminé por las calles como cualquier otro hombre que vuelve a casa después de un día de trabajo. Nadie habría sospechado que, bajo el saco, llevaba el cuchillo y la soga. La lluvia había empapado las veredas, y las farolas proyectaban sombras largas. En una esquina, vi a un joven vendedor ambulante guardando sus cosas. Su mirada estaba distraída, y su voz apenas murmuraba una canción para sí mismo. Perfecto. Me acerqué lentamente, ofreciéndole ayuda para cargar su caja. Cuando estuvo lo bastante cerca, el trapo con cloroformo cubrió su nariz y boca. Sus patadas y manotazos golpearon mi torso, pero pronto su cuerpo quedó flácido en mis brazos. Lo arrastré hasta un callejón oscuro, donde un vehículo de la secta me esperaba.
De regreso en la hacienda, el ritual comenzó casi de inmediato. El chico despertó atado a una mesa, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Se revolvía, pero la soga mordía su piel hasta hacerla sangrar. El líder me entregó el cuchillo. Y esta vez no dudé. La hoja penetró en su abdomen con un sonido húmedo, un schlut que me erizó la piel. La sangre brotó en un chorro tibio, salpicando mis manos y antebrazos. El olor era embriagador, dulce como la miel y espeso como la melaza. El líder me observaba mientras yo trabajaba. Mis manos se movían con precisión, separando músculo de hueso, cortando tendones con la delicadeza de un cirujano. El chico gritaba tanto que su voz se volvió un graznido áspero, hasta que sus ojos se pusieron vidriosos y su cabeza cayó hacia un lado. No me detuve. Continué, incluso cuando su corazón dejó de latir. Aquella noche, no solo comí. Me regalé el placer de masticar mientras la carne aún tenía calor humano, mientras los jugos se mezclaban con mi saliva y me recorrían la garganta como un elixir divino. Poco a poco, las salidas se volvieron más frecuentes. Al principio, elegía víctimas desconocidas. Borrachos en callejones, mendigos dormidos bajo cartones, gente que nadie extrañaría. Pero pronto, mi mente empezó a sugerirme otros rostros. En el silencio de mi habitación en la hacienda, imaginaba el sabor de Doña Clotilde, de Kiko, incluso del propio Chavo. Los veía como piezas perfectas para un banquete de lujo. Soñaba con ponerlos en la mesa, cortarlos con precisión, y servir sus carnes en platos de porcelana. Comencé a sentir un orgullo extraño. Ya no era el profesor Girafales, maestro de escuela. Era cazador. Y cada vez que regresaba con una víctima, la secta me recibía como a un héroe. Me ofrecían el lugar de honor en la mesa, me dejaban servir el primer corte, y sus cánticos repetían mi nombre como si fuera un título de nobleza. Una noche, mientras afilaba mi cuchillo a la luz de una vela, el líder se me acercó y me dijo: pronto tendrás una prueba final. Algo más grande que todo lo que has hecho hasta ahora. No quise preguntar qué era. Porque en el fondo, lo presentía. Y me encantaba la idea. La noche de la prueba llegó sin advertencia. Me despertaron dos encapuchados y me colocaron una venda sobre los ojos. Sentí el roce áspero de la tela, el olor a sudor rancio y metal oxidado impregnando mis sentidos. Me condujeron por pasillos que ya conocía, aunque en la oscuridad, todo parecía nuevo. Más estrecho, más sofocante. Cuando la venda cayó, estaba en la sala principal. La mesa central, normalmente cubierta de platos y fuentes, estaba ahora desnuda. Salvo por una figura atada en el centro. Era un hombre, desnudo, amordazado y con la piel marcada por cortes superficiales. Sus ojos brillaban de pánico. La respiración era tan rápida que su pecho subía y bajaba como si fuera a explotar. El líder me entregó un cuchillo diferente esta vez. No era el de caza habitual. Era más largo, más delgado. Casi como un bisturí, pero con un filo que reflejaba la luz de las velas con un destello casi hipnótico. Hoy no solo comerás, dijo con voz grave. Hoy demostrarás que la carne es más dulce cuando el alma de la víctima se arranca lentamente. Los cánticos comenzaron, un murmullo gutural que crecía en intensidad, mezclado con golpes de tambor. El sonido me envolvía, marcando un ritmo para mis manos. Me acerqué al hombre y pasé la hoja por su pecho, sin cortar al principio, solo presionando lo suficiente para que la piel se tensara. Sus músculos se contrajeron por el contacto. Luego, con un movimiento firme, abrí su carne desde el hombro hasta la cadera. La sangre brotó en un chorro cálido que me bañó las manos. La sensación era deliciosa. Caliente, espesa, casi sedosa. No maté al hombre de inmediato. Fui cortando en tiras pequeñas, arrancando trozos mientras aún respiraba, sintiendo su cuerpo temblar bajo mis manos. Los gritos eran sofocados por la mordaza, pero sus ojos gritaban más fuerte que cualquier voz. Uno a uno, los miembros de la secta se acercaban, tomaban un pedazo, y lo comían allí mismo, con la sangre goteando por sus labios. Yo fui el último en comer. Masticar carne todavía viva es algo que no se puede describir con palabras simples. El sabor es más intenso, más caliente, como si la vida misma se derritiera en tu lengua. El hombre tardó más de 20 minutos en morir.
Cuando finalmente quedó inmóvil, lo que quedaba de su cuerpo era un torso mutilado, costillas abiertas como las páginas de un libro sangriento, y un charco rojo que cubría casi todo el suelo. Al final del ritual, el líder me colocó una mano en el hombro. Ahora eres uno de nosotros por completo. Dijo, con una sonrisa torcida. Tu hogar ya no es la escuela, ni la vecindad. Es la mesa. Y en ese momento lo entendí. No quería volver. No quería volver a escuchar las risas infantiles, ni a beber café con doña Florinda. Quería seguir aquí. Cazando, cortando, sirviendo. Mi humanidad, si es que aún quedaba algo, se derramó junto a la sangre de aquel hombre. No sé cuándo empecé a notar las miradas. Ya no eran de respeto. Eran de evaluación. Como un carnicero que observa un corte de carne, midiendo dónde meter el cuchillo. Yo era uno de ellos, sí, pero también era el recién llegado que se había ganado demasiado rápido un lugar en la mesa principal. Y en la secta, la envidia se paga con sangre. Esa noche, el líder anunció un festín especial. Las velas iluminaban la sala con una luz rojiza, como si las paredes estuvieran bañadas en sangre. El aroma que venía de la cocina era tan intenso que me hizo salivar antes de siquiera ver qué había en el plato. Hoy celebraremos a nuestro hermano, dijo el líder, mirando directamente hacia mí. Hoy comeremos la carne más fresca, la más fuerte, la más entregada. Los encapuchados comenzaron a cantar, pero el ritmo era distinto. Más rápido, más agresivo. Sentí un roce en mi cuello y, antes de que pudiera reaccionar, 2 pares de manos me sujetaron por detrás. Intenté liberarme, pero la fuerza de ellos era brutal. Me amarraron a la misma mesa donde tantas veces había cortado. El líder se inclinó sobre mí. ¿Pensaste que siempre serías cazador, profesor?, susurró. Todos somos presa tarde o temprano. La hoja del cuchillo pasó por mi mejilla, no para matarme, sino para saborearme. Lamió la sangre que corría por mi rostro. Tienes un aroma fuerte. Seguro tu carne es deliciosa. El primer corte fue en mi pierna. El dolor fue tan intenso que mi grito retumbó en la sala. La carne se separó con un chasquido húmedo, y la sangre manó en oleadas tibias que empaparon la mesa. Vi cómo el trozo era llevado a la boca de un encapuchado, que lo masticó con una sonrisa de éxtasis. Traté de hablar, de suplicar. Pero lo único que salió de mi garganta fue un jadeo quebrado. Me arrancaron el brazo derecho de un tajo brutal. El sonido de mis propios huesos rompiéndose resonó en mis oídos como un trueno. El dolor me nublaba la vista, pero aún podía verlos. Masticando, chupando, riendo. Algunos se inclinaban para beber directamente de la herida abierta. Cada corte me iba debilitando, pero la tortura era lenta, metódica, como me habían enseñado a hacer con mis propias víctimas. Sentí como mis costillas eran abiertas, como mis órganos calientes eran extraídos ante mis ojos y pasaban de mano en mano como ofrendas sagradas. El líder fue el último en comer. Me arrancó el corazón con las manos, y mientras aún latía, lo mordió, dejando que la sangre le escurriera por la barbilla. Gracias por tu entrega, hermano, dijo, con una sonrisa que fue lo último que vio antes de que todo se apagara. No hubo entierro. No hubo cuerpo. Solo quedé yo. Reducido a huesos pelados sobre una mesa ensangrentada, y a recuerdos en las mentes de quienes me devoraron. En la vecindad, quizá aún me esperan, sin saber que el profesor Girafales regresó. Pero en trozos, dentro de los estómagos de los que un día llamó hermanos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...